también está conformado por la sociedad de Asociem USS y la sociedad de Sociem UCB Trujillo. Muchas gracias y bueno, indicarles que yo también formo parte del CEO y gracias por estar aquí presente. Por otro lado, también decir algunas pautas de este curso, ¿no? Como bien hubo publicaciones en las sociedades sobre los requisitos, también el cronograma y los ponentes, ¿no? Acerca de los requisitos, si bien se tiene que tener las asistencias en cada ponencia, sobre todo una mayoría de 10 ponencias, también inscribirse al curso, si tienen dudas sobre la inscripción, en el grupo me pueden avisar o si no también a los administradores del grupo. Por otro lado, también si hay algún inconveniente en el Zoom, también, bueno, eso aparte de los requisitos, indicarme por el chat privado o a la otra administradora, ¿no? Esto, por otro lado, también ya volviendo a los requisitos, es hacer el examen final. Al culminar el curso, que va a ser en agosto, el 6 de agosto, va a haber un examen final. Y bueno, ya más adelante se indicará de qué trata este, ¿no? Por último, no olvidarse estar presente, ¿no?, en las ponencias y bueno, eso sería todo. Ah, también seguir en las redes de las sociedades, de las que ya mencioné previamente, y bueno, tanto a su comité como a la sociedad misma. Sobre todo el comité de CPC, que es este comité que se está generando este curso llamado Curso de Bioestadística. Bueno, ahora sí, te doy pase, Linda. Bien, una vez más darle la bienvenida a este curso de estadística. Gracias, Fiore, por pasarme la dirección. Como ya ha mencionado, damos inicio el día de hoy con la primera sesión titulada Introducción a la Bioestadística. Mi nombre es Glinda Vilcabana Burgos, directora del Comité Permanente Científico de Asociem USS. En esta oportunidad voy a presentar a la doctora Fiorella Estefany Valladolid Marcos. Ella es la encargada de esta ponencia. Bienvenida, doctora. Ella es docente de psicología de la Universidad Autónoma del Perú, docente de áreas psicológicas de la Universidad Guyanar, docente de psicología de la Universidad Privada San Juan Bautista, magíster en terapia cognitiva conductual en trastornos psicológicos y psiquiátricos. Además, es egresada de doctorado en psicología. Una vez más, bienvenida, doctora. Le dejamos a cargo esta sesión. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias, Fiorella. Ya puedo dar inicio, ¿verdad? Ya. Sí, doctora. Ok. Entonces vamos a dar inicio. A ver, el tema es muy importante, es muy bonito, ¿no? La sesión del día de hoy como parte del curso es la introducción a la bioestadística, ¿no? Como ya lo saben, yo soy la magíster Fiorella Estefany Valladolid Marcos, catedrática de la Universidad Norbert Wiener, la Universidad Autónoma del Perú, la Universidad Privada San Juan Bautista y docente en el área de ingeniería de la Escuela de Oficiales de Fuerza Aérea del Perú. No, para hablar un poquito sobre la bioestadística es muy bonito con relación a ese aspecto. Ya cada uno debe de haber escuchado sobre estos puntos establecidos. En unos segundos vamos a dar inicio. Con respecto a la introducción, el pensamiento estadístico algún día será tan necesario para la ciudadanía como la capacidad de leer y escribir. ¿No? En el ámbito de la investigación tenemos que tener en cuenta varios aspectos. No solamente es elegir con respecto al problema, evaluar o entre otros aspectos, sino también tener la capacidad de poder pensar. En el sentido de que elegir bien las variables, la variable independiente, dependiente, fuera de ello operacionalizar bien las variables, identificar para poder elegirlo. Ahora, con respecto al pensamiento estadístico,
El profesional de la salud debe preocuparse permanentemente en registrar información sobre las características que le permitan conocer los factores que inciden en la variabilidad de las características de las enfermedades y sus consecuencias, y así estar en condiciones de implementar acciones dirigidas a mejorar la calidad de atención y eficacia de los tratamientos. En cualquiera de los aspectos con respecto a ello, nosotros tenemos que tener la capacidad para poder estar bien nosotros, para poder así ayudar a los demás, mejorar lo que es la calidad de atención, la eficacia de los tratamientos. Por otro lado, vamos a ver que la implementación del pensamiento estadístico tiene 3 fases. Identificar los factores de variabilidad, conocer o medir la variabilidad y manejar o controlar la variabilidad. Son 3 fases que tenemos que tener en consideración. Con respecto a lo que es la investigación científica. La investigación científica es la búsqueda sistematizada y objetiva de nuevos conocimientos. Investigar es un proceso de buscar, indagar o pesquisar, como se dice en lo que es en portugués. El método científico comprende realizar la investigación en forma sistematizada, objetiva, organizada y coherente. Como les vuelvo a repetir, no solamente es el hecho de que tengamos que decidir evaluar en esos aspectos, no, sino conocer a detalle por qué vamos a dar inicio, por qué vamos a dar inicio a esa investigación, ¿no? La búsqueda sistematizada, saber elegir en las diferentes bases de datos, poder elegir si vamos a elegir ciencias de la salud, ciencias biomédicas, entre otros aspectos, y todo por el estilo. ¿No? Y sobre todo aprender a seleccionar qué información vamos a poder elegir. Etapas de la investigación científica. La planificación, elaboración del proyecto, abarca una descripción detallada y fundamentada de cada una de las actividades a desarrollarse en la investigación, ¿no? ¿Por qué voy a empezar? Voy a empezar por la descripción de la realidad problemática, quizá, dependiendo al formato y a la estructura que nos van a dar. La ejecución es la etapa en la cual se lleva a cabo la investigación, recolección de datos, análisis e interpretación. Una vez que nosotros hemos elegido el problema general, conocemos a fondo lo que vamos a investigar, sabemos por qué, porque no solamente es decir ya, yo voy a elegir lo que es el estrés y la ansiedad, porque sí, o la depresión, o diferentes aspectos, sino también tenemos que aprender a decidir por qué, empalmarlo en ese aspecto, tener conocimiento, qué recursos tengo, qué limitaciones tengo, cuál es mi parte de la población, cómo voy a hacer cómo voy a hacer la recolección de datos, entre otros aspectos. Informe escrito donde se presentan hallazgos encontrados con respecto a la estructura de un proyecto de investigación, definición del problema. Antecedentes se refiere al nivel actual de conocimientos. La investigación que se planea realizar debe contribuir a elevar el conocimiento de la humanidad. Tenga este tema, si no se conocen antecedentes, es probable que repita una investigación anterior. Existen antecedentes teóricos, marco teórico y antecedentes empíricos con respecto a los resultados, ¿no? El título de investigación es muy importante, definir que sea claro, conciso, que tenga el uso adecuado de conectores, que no vaya o transgreda las normas que nos han puesto allí, entre otros aspectos. Por otro lado, tenemos los objetivos, el enunciado de los logros alcanzables
y evaluables en el estudio, ¿cómo voy a identificar las variables? ¿Cómo voy a medir esas variables? ¿Qué técnica estadística se utilizará? ¿Cómo identifico yo las variables? A ver, tengo por ejemplo la variable estrés, ansiedad. ¿Cómo yo sé que hay estrés y ansiedad en el colegio, en la institución, en un hospital, en una universidad? Porque yo he evaluado, he hecho un breve screening para poder realizarlo. ¿Cómo voy a medir? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué técnica voy a utilizar en ese aspecto? ¿Qué técnica estadística? Va a depender de qué tipo de variable sea, variable cualitativa, variable cuantitativa, ordinal nominal, discreta continua, ¿no? Y luego pasar a lo que son las hipótesis, el enunciado de la relación de dos o más variables. Recomendación: al escribir el título, el problema, objetivos y las hipótesis, se debe de referir a lo mismo. Si yo defino que mi variable independiente es depresión y mi variable dependiente es la ansiedad, tendría que ser así. Relacionar todas las dimensiones de uno con otro. Tipos de estudio: casos control, cohorte correlacional, definición del alcance de estudio. ¿Qué ámbito abarca el estudio? Definir el alcance físico, temporal, social, ¿no? ¿En qué tiempo voy a utilizar? ¿Qué aspectos voy a incluir? Diseño estadístico de la muestra, tamaño de la muestra. Para sacar el tamaño de la muestra, tengo que tener mi población. ¿Cuál va a ser mi población? ¿Cómo yo sé cuál es la totalidad de mi población? ¿Qué quiere decir ello? Que tengo que conocer a la institución, me tengo que foguear de información, tengo que ir a ese mundo del ámbito clínico, ámbito social, ámbito organizacional de lo que yo quiero buscar. Una vez tenemos que hacer el ajuste de la muestra, que es con ello que de los 200 participantes, utilizando el programa del OpenEpi, otro de repente una fórmula tradicional, dependiendo al tipo de lo que son las variables, vamos a hacer el ajuste. Ahí podemos encontrar que podemos al 95%, 100 puede ser nuestra muestra, 95%, y comenzaremos el procedimiento de selección. ¿Quiénes van a ser incluidos? ¿Quiénes no? ¿Quiénes sí? Porque todos esos aspectos correspondientes a ello. Definición de variables y escalas de medición depende de los objetivos y las hipótesis. Recolección de datos, fuentes primarias, secundarias, diseñar cuestionarios, fichas de observación, entre otros aspectos. ¿No? Procesamiento de la información, definir con anticipación los análisis estadísticos que van a realizar entre qué variables de regresión, hipótesis, entre otros, ¿no? Otros aspectos que vamos a utilizar, lo que es la regresión. Ahora también podemos tener lo que es la hipótesis, todos aspectos, ¿no? ¿Qué análisis? ¿Por qué voy a tocar eso? Pero eso no va a depender muchas veces del tipo de variable. Un momento, por favor. Ahora sí. Recursos y presupuestos de la investigación. ¿Qué recursos personales y de materiales se requieren? ¿Cuáles son los costos para llevar a cabo la investigación? ¿Cómo se desembolsará mes a mes estos gastos? ¿Cómo se financiará? Si yo voy a participar en un concurso público de alguna institución, tengo que primero proyectarme. ¿Qué voy a utilizar? ¿Cuáles son los recursos que voy a utilizar? Voy a contar con coautores, voy a utilizar impresora, papel, USB, traslado. ¿Qué más puedo utilizar? De repente, los recursos humanos, el asesor, un estadístico, un metodólogo, los participantes, el gasto, los viáticos, ¿no? Todos mes a mes. Y tengo que sumar, ¿no? Hacer un cuadro donde vamos a saber, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Cuánto nos vamos a gastar? Y entre otros aspectos. Y con respecto al cronograma,
con ayuda del diagrama de Gantt para visualizar diferentes etapas. Podemos utilizar diferentes aspectos, pero también podemos utilizar algunos. Un momento. Entonces, pasando con lo que son las referencias bibliográficas, ¿no? ¿Dónde voy a utilizar? ¿De dónde lo he sacado? No solamente es entrar a la base de datos, tanto en inglés o en español, sino el autor. Tengo que saber de qué página lo voy a utilizar. Para ello hay que dedicarse, hay que sentarse a establecer los puntos, a elegir a qué base de datos voy a utilizar. Si lo voy a sacar, por ejemplo, voy a sacar un artículo en inglés, mi referencia bibliográfica tiene que estar en inglés. Es la referencia original. No podemos colocarlo en español porque atentaría, ¿no? Contra las normas establecidas, ¿no? Para cada una de las carreras profesionales tenemos una serie de formatos como el formato APA, el Harvard, Vancouver, Chicago, entre otros aspectos. Partes de un informe final de investigación. La introducción, título, antecedentes, objetivo, hipótesis. El título no tiene que ser ni muy corto, ni muy largo, ni muy ambiguo, ni utilizar palabras como jergas. Antecedentes va a depender de la cantidad que nos pida la institución. Por ejemplo, pueden haber el máximo 25 antecedentes, tanto internacional como nacional. En otros nos pueden pedir 17, en otros 10. El año de antigüedad también es importante. En algunos nos solicitan de repente 5 años de antigüedad. Lo ideal sería 4 o 3 máximo. Los objetivos, las hipótesis. Materiales y métodos. ¿Cuál va a ser mi tipo de estudio? ¿Va a ser aplicada? ¿Va a ser básica? ¿Va a ser explicativa, longitudinal? ¿Qué voy a utilizar? La encuesta, cuestionario, listas de cotejo. Resultados analíticos, fundamentar diferencias evidenciadas. Discusión de resultados y las conclusiones que en relación con los objetivos de investigación. No confundir las conclusiones con los resultados, que es copiar y pegar, no. Tienes otro aspecto que tenemos de qué considerar. ¿Qué es la estadística? Es una ciencia que comprende diferentes técnicas para poder recolectar, organizar, analizar e interpretar los datos. A esta secuencia se llama proceso estadístico, ¿no? Cuando ustedes anteriormente, ustedes iban a la biblioteca, sacaban dicha información y lo copiaban a mano. Hoy en día muchas veces lo guardan en su memoria, en USB, ahora lo guardan en la nube. Pero también ahorita hay gestores bibliográficos que nos van a ayudar con ello. ¿Qué quiero decir con eso? Que los gestores bibliográficos nos van a ayudar a tener organizado con exhaustividad nuestra información que tengamos, ¿no? Subir los 20 artículos. Es una forma tediosa quizá de poder utilizar ese gestor porque subirlo de forma manual, pero nos va a ayudar a tener nuestro proceso. Definición de la bioestadística. Es la ciencia de la sistematización, recogida, ordenación, presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico con objeto descriptiva, deducir las leyes que rigen esos fenómenos, la probabilidad y poder de esta forma hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones u obtener conclusiones, la inferencia.
Situaciones en las que se utiliza la bioestadística. En este caso, un ejemplo sería varias veces durante el día una enfermera toma una temperatura de los pacientes del servicio de emergencia de un centro hospitalario local. Un investigador médico examina los efectos de un agente cancerígeno en las ratas tras 3 semanas después de inyectado el agente en una rata. El investigador realiza una intervención quirúrgica para extraer y pesar los tumores, ¿no? Hay una situación ahí. El director de un hospital registra el tiempo de recuperación por tratamiento en pacientes con diabetes. El director de un hospital cuenta con un número de camas a fin de medir la tasa de ocupabilidad. Un investigador médico está interesado en conocer la relación entre el sexo y el riesgo de infarto. El jefe de almacén de una clínica revisa unos cuantos frascos de lote de vacunas que acaba de llegar y verifica su fecha de expiración. El médico responsable del laboratorio clínico del hospital extrae una muestra de sangre a fin de determinar el nivel de colesterol del paciente. Partiendo de ahí, ¿no? ¿Qué es la recolección de datos? Es el registro de características donde vamos a ver la medición, la observación, el conteo a una unidad elemental o el análisis. ¿Qué es la organización de datos? Es el ordenamiento para una mejor comprensión, facilitar sus análisis, tablas, gráficos y figuras. Los datos sin organizar se llaman datos brutos y son de poca utilidad, ¿no? Hay que tener una estructura, las líneas, colocar el número de la tabla, las figuras, utilizar lo que es en cursiva, entre otros aspectos. Ordenar. Acá, por ejemplo, tenemos los siguientes datos sobre niveles de colesterol no son útiles, pues no están organizados. A simple vista lo que yo tengo acá, no sé de qué se trata. Puede ser que yo haga pues una selección aleatoria de la muestra, pero ¿qué significan esos números? ¿Sería el número de participantes que hay en nuestra muestra? Voy a seleccionar un número. Los que realmente sabemos investigación, podemos saber qué es esto, pero los que no conocen y recién se están encaminando, no podrían identificarlo. Estos otros datos sí están organizados. El diagrama circular, ¿no? La tabla de distribución, la edad de 30 a 34, número de pacientes 6, de 35 a 39, 12, de 40 a 44, 8, y de 45 a 49, 2. Entonces podemos emplear estos tipos de gráfico, ¿no? La diagrama circular o también gráfico de torta, generalmente de 3 a 4. Gama de barra, lo que son de 5 a más respectivamente. ¿Qué es el análisis de datos entonces? Es el cálculo de medidas representativas o de resumen, tales como promedios, medidas de variabilidad, medidas de forma de la distribución, y también se registran datos cuando se establecen relaciones entre ellos, regresión y correlación. Regresión lineal, ¿no? ¿Qué correlación voy a realizar? Para ello hay que identificar a mis variables. ¿Qué es la interpretación de los datos? Es darle un sentido práctico o útil a los resultados obtenidos en el análisis. ¿Qué son los datos? Son los registros de una característica. Por ejemplo, acá tenemos un cuadro donde dice características. Vamos a tomar en consideración la edad del paciente, el peso del recién nacido, tiempo de permanencia, temperatura corporal, la profesión. Datos, por ejemplo, en edad de paciente tenemos 27, peso del recién nacido, 3 kilos 750, tiempo de permanencia 5, temperatura corporal 37.5 centígrados,
Y la profesión enfermera, ¿no? Tiene 27 años la enfermera. Unidad de medida, en la edad se mide en años, solamente en años. Si decimos edad en años cumplidos, ¿no? Peso de recién nacido en kilogramos, tiempo de permanencia en días, temperatura corporal en centígrados, profesión, nada. Si un dato es útil para tomar decisiones, se convierte en una información respectiva. Los datos ayudan a los investigadores a hacer inferencias coherentes acerca de las causas y por tanto de los efectos probables de ciertas características en situaciones dadas. ¿Por qué necesitamos recolectar los datos? Proporcionan la evidencia imprescindible en un estudio de investigación. Permite medir el desempeño en el proceso de producción de un bien o servicio. Ayudan a la formulación de cursos alternativos de acción en un proceso de la toma de decisión. Satisfacen una curiosidad innata, ¿no? Queremos de repente mejorar la calidad de atención. Queremos hacer un programa sobre la ansiedad, sobre el estrés postraumático. Quiero medir. Quiero hacer la comparación entre dos empresas, no mi producción de servicios. O sea, no solamente nos enfocamos en un solo área, sino dependiendo de la dirección que va la investigación, podemos encontrar e ir buscando otros aspectos. ¿Qué tipos de datos existen? Constante, si el registro de las características toma un solo valor en todas las unidades elementales, son muchos datos pero iguales. Ejemplo, sexo de las pacientes de servicio de ginecología, todas son mujeres. Título profesional de los miembros del Colegio Médico del Perú, todos médicos. Las constantes no son de interés en estadística, puesto que ellas se ocupan del estudio de la variabilidad de los datos. Variable. Si el registro es de la característica, toma diversos valores en las unidades elementales, ejemplo, edad, sexo, peso en los pacientes de una clínica, hospital o servicio. ¿No? Una misma característica puede generar constantes o variables, depende del marco muestral. Todo se enfoca en determinar bien nuestro planteamiento del problema, utilizar las cosas que podemos hacer, el diagrama de Gantt, podemos utilizar lo que es el formato PICO, PICOT, podemos utilizar la espiral de Ishikawa, podemos utilizar diferentes aspectos, el diagrama del embudo quizá. Eso nos ayuda a hacer la pregunta de investigación. Pero si no conocemos bien exactamente lo que vamos a investigar, lo que queremos lograr, nos va a dificultar en toda nuestra investigación. Los datos variables pueden ser cualitativos, registro de atributo, provienen de una observación. Las operaciones posibles son el cálculo de tasa porcentual y de las proporciones. Pueden ser dicotómicas, solamente dos categorías, por ejemplo, sí y no, o estado de salud sano o enfermo, sexo de pacientes masculino o femenino, depresión con depresión, sin depresión, procrastinación con procrastinación académica, sin procrastinación académica. 80% son varones, esa es la tasa porcentual. 8 de cada 10 pacientes son varones en la proporción, o politómicas si tienen más de dos categorías. Por ejemplo, en estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? En estos aspectos. Cuantitativos, registro de una característica a través de un conteo o una medición. Las operaciones posibles son los promedios, medianas, modas, medidas de dispersión, como desviación estándar, varianza en otras. Las variables cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Cuantitativas discretas, números enteros. Las continuas en decimal. Discretas, edad, número de atenciones, número de terapias recibidas, número de hijos, continuas, talla, número
ingresos económicos, egresos económicos, entre otros aspectos. Discreta o discontinua, no. Lo que le expliqué solo puede tomar determinados valores. Dentro de una escala de valores proviene un conteo. Número de pacientes atendidos en un día, número de hijos, número de parejas sexuales. Continua, cuando la variable puede tomar valor dentro de una escala de valores que van a provenir de una consulta. 1 hora, 2 minutos, 34 segundos. Peso de la gestante. Tenemos por otro lado, tenemos los datos constantes, variables cualitativa, cuantitativa, discreta y continua en cuantitativa. ¿Qué se puede hacer con los datos? Identificar características de interés. Recolección de datos, organizar en tablos, gráficos y figuras cuando hacemos la parte estadística. Calcular promedios, la media, la mediana, la moda y los percentiles. Calcular su dispersión, la varianza, la desviación estándar y la forma de la curva. Determinar una ecuación que represente la relación entre ellos. Regresión. Determinar el grado de asociación entre ellos, la correlación. Y analizarlos dentro de un horizonte temporal, las series cronológicas. Y utilizar los datos. Población y muestra. El marco poblacional, conjunto de todas las unidades elementales, como personas, procesos o cosas, al que se circunscribe al estudio estadístico. Ejemplo, los médicos cirujanos del Perú, los trabajadores asegurados en salud, los niños atendidos en el servicio de psicología en un hospital, las historias clínicas del servicio de salud mental de un hospital, los estudiantes de psicología, estudiantes de medicina, estudiantes de administración de la Universidad de Lima, ¿no? Siempre ubicando lo que es el sujeto, lo que es, ¿no? La entidad también. Ejemplo, 1.200 pacientes de un hospital sería mi marco poblacional. Población estadística. Registro de una característica en todos los elementos del marco poblacional. Tiene tantos datos como elementos tenga el marco poblacional. Habrán tantas poblaciones como características se deseen registrar en un determinado marco poblacional. Identificar quiénes van a estar incluidos. ¿Cómo selecciono yo? Haciendo un screening al comienzo. Marco poblacional, 1.200 pacientes de un hospital. Características de interés, tenemos la edad, el peso, el estado civil, la temperatura corporal, el registro de la característica, no todo lo que es la población 1, población 2, población 3 y la población N. El marco muestral, subconjunto del marco poblacional, comprende los elementos o estratos del marco poblacional que vendría a ser la representatividad. En constante con el marco poblacional, es más conveniente porque se obtienen los datos en menor tiempo, reduciendo los costos, ¿no? El ajuste muestra 75 pacientes de un hospital. Pero dirán, ¿pero cómo sale eso? Porque ya hemos definido nuestra población y hemos hecho el ajuste de la muestra. Entonces, todo eso va a involucrar esos aspectos, ¿no? Si, por ejemplo, si hacemos un buen marco teórico, tenemos nuestra operacionalización de variables, nuestra ponderación, nuestras dimensiones, entre otros aspectos. ¿No? Entonces, ¿cómo salen los 75 pacientes? Porque hemos tenido bien definida nuestra población.
Marco poblacional, miren, en el marco poblacional tenemos que es 1.200 pacientes de un hospital, ¿no? Porque hemos contado, si en ese rato no fueran 1.200 pacientes, serían, por ejemplo, 1.500. Si fueran de repente médicos, enfermeros, serían lo que es 700 enfermeros, 750 personas, enfermeros, 750 de repente pacientes hospitalizados, 1.000 técnicos de enfermería, ¿no? A 1.200 pacientes de un hospital, el marco muestral tenemos hasta 75 pacientes de un hospital en las técnicas del muestreo, ¿no? Y tenemos todo lo que queremos ver en ese aspecto. Muestra registro de una característica en todos los elementos del marco muestral. Tiene tantos datos como elementos en el marco muestral. Habrán tantas muestras como características que se deseen registrar y las muestras no extraen de la población, sino del marco muestral. Todos estos aspectos tenemos que tener en cuenta, ¿no? El parámetro y su estimador. El parámetro como valor representativo de una población se simboliza por letras griegas. Solo hay un parámetro en cada población, que tenemos la media poblacional y la varianza poblacional, que es el sigma cuadrado, ¿no? Y la desviación estándar poblacional, el sigma, por la proporción poblacional también. Ahora, el coeficiente de correlación poblacional, RO de Spearman. Tenemos al estimador como el valor representativo de una muestra. Se llama también estadígrafo o estadístico. Se simboliza por las letras latinas. Existen tantos estimadores como muestras se extraigan de una población, donde X significa la media muestral, S al cuadrado, varianza muestral, S la desviación estándar muestral y la P la proporción muestral. Y ahora, el valor representativo de una muestra y el P, que significa la proporción muestral, y el coeficiente de correlación muestral, R de Spearman. Esta es la población y este es lo que son los parámetros establecidos que tenemos que considerar. Por otra parte, vamos a ver con lo que respecta a la estadística descriptiva e inferencial, que es una de las partes más importantes. Como la estadística descriptiva, son técnicas que permiten describir un conjunto de datos. El análisis se limita a esos datos, sean muestrales o poblacionales. Tiene como objetivo presentar los datos obtenidos en forma resumida, clara y comprensible. Mientras que la estadística inferencial, las técnicas que permiten estimar un parámetro a partir de datos muestrales, muestra, estimador población, parámetro. Tenemos la estadística descriptiva con la estadística inferencial y lo que son las técnicas del muestreo, el estimador X, el parámetro o menos U, error de muestreo. Ejemplo sobre la muestra y estimador. Suponga que estamos interesados en conocer la duración de la evaluación en el servicio de psiquiatría de las clínicas de Lima, la media poblacional de duración de evaluación del parámetro en estos aspectos que tenemos
que considerar. Y buscar la forma. Por ejemplo, acá, el INPE está interesado en la relación existente entre la criminalidad y los hogares destruidos. Un psicólogo mide la característica en de 50 procesados, 50 son la muestra. ¿Cómo hemos sacado que 50 son la muestra? Por nuestra población. En el caso anterior eran 1.200 pacientes y la muestra era 75, ¿no? Y así tenerla. Por ejemplo, puede ser el INPE, puede ser los profesionales de la salud, psicólogos, médicos, administradores, entre otros. Supónganse que el equipo de investigación desea determinar la proporción de fumadores en la ciudad de Lima para determinar los factores de riesgo e incidencia de cáncer pulmonar. La proporción de fumadores en todo Lima es, y tenemos lo que es la proporción poblacional. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es el ejercicio aplicativo, que vendríamos a tener. El director del personal de la Clínica Santa Lucía desea estimar la tardanza mensual promedio del personal que labora en esta clínica. Con este fin, elige al azar la tarjeta de control de asistencia del último mes de 70 trabajadores. En una de las tarjetas seleccionadas se registró 140 minutos de tardanza, ¿no? Acá, el que quiere estimar la tardanza mensual es el director personal de la Clínica Santa Lucía. Entonces, su elección tiene que ser el azar la tarjeta de control de asistencia en 70 trabajadores, ¿no? Y evaluando, se seleccionó que se registró 140 minutos de tardanza. Entonces, en esa situación se identifica la característica, por ejemplo, el tiempo de tardanza mensual. La unidad elemental o unidad de análisis, un trabajador de la clínica. El marco poblacional, todo el personal que labora en esa clínica. La población, las tarjetas de todo el personal que labora en esta clínica, registro de tiempo de tardanza mensual. Y el marco muestral, 10 trabajadores, registro de tiempo de tardanza mensual en ese caso. ¿No? Todo tenemos que ver. Se identifica la característica, la unidad elemental, marco poblacional, la población y el marco en general. Y todo eso va a depender de nuestra selección, criterios de inclusión, exclusión y eliminación, conociendo bien la institución, en este caso Santa Lucía, cuántos trabajadores hay, qué sector de la población voy a seleccionar, quiénes van a incluirse en el proyecto, quiénes no, quiénes van a salir de ese proyecto. Y todos esos aspectos, una vez que seleccionamos, hacer los criterios correspondientes, elegimos, ¿no? Cuántos trabajadores van a participar. La muestra, las tarjetas, cada uno de los trabajadores seleccionados, registro de tiempo de tardanza mensual, el tipo de dato, variable cuantitativa continua. ¿Por qué variable cuantitativa continua? Porque se miden lo que es horas y minutos. 3 horas y media, 140 minutos, 160 minutos, 165 minutos. Un dato registrado, 140. La unidad de medida, minutos. El estimador, el tiempo promedio de tardanza de los 10 trabajadores. Y el parámetro, el tiempo medio de tardanza de todos los trabajadores de la clínica. La media poblacional. Y tenemos también algunos ejemplos más. ¿Por qué mis notas son bajas? No. Uno de los ejemplos más de repente
más chistoso se podría decir, el perro se come mis tareas. En términos reales, si uno es descuidado, no presentamos o no estamos pendiente en la subida de trabajos, pues no podemos cumplir a tiempo nuestras obligaciones, nuestros deberes. No entiendo los argumentos. Si uno no atiende, no va a ser difícil captar, a no ser que de repente pues la metodología difiera con el alumno, del docente al alumno, pero tampoco va a depender muchas de eso. Paso mucho tiempo divirtiéndome con mis amigos. Priorizo la parte social, habilidades sociales y no priorizo mis estudios, que es lo que se deberían de enfocar, ¿no? Los que están recién iniciando una carrera, los que hacen segunda carrera, pues, no, ya saben cómo se realiza. Y paso mucho tiempo en el Facebook. Tener cuidado con respecto a las redes sociales. Razón por la que quitas un juego. Tenías sueño, tenías hambre, estabas perdiendo, ¿no? Acá hemos visto lo que es la parte de la frustración, la parte de lo que me gusta y la parte de lo que no me gusta. Yo puedo usar de repente un juego común, un juego que es de toda la vida, es por ejemplo Mario Bros. Si siempre ha sido mi juego favorito y yo lo quito, puede ser porque tengo hambre, tengo sed, quiero tomar un poco de agua, quiero comer, luego sigo jugando, pero si pierdo más de una vez, o por ejemplo, ¿no? El Candy Crush Saga, son niveles que nunca terminas nunca hay un final, ¿no? Y si por ejemplo, han sido casos así, que si por ejemplo, estoy en el nivel, por ejemplo, 1902, juego y pierdo, sigo intentando y sigo perdiendo, me aburro, me frustro y ya no juego hasta que sea el momento indicado de poder jugar. Algunos dicen que el juego prácticamente lo pasan de madrugada, de tarde o de día, pero muchas veces te dicen, pero yo juego, yo paso, pero muchas veces paso 10 niveles en un solo día, pero de ahí después de 15 días ya no vuelvo a pasar, ¿no? Entonces va a depender de qué criterio utilices, de qué cosa, cuál sería la razón. ¿Por qué lloran las mujeres? De dolor, de felicidad no se sabe. Lo ideal es que lloren de dolor, de tristeza. También se puede llorar de felicidad, no solamente las mujeres, sino también los varones. De repente lloran por algún logro adicional, porque les salió algo bien, porque lo aceptaron en un trabajo, entre otros aspectos. Así, y acá es un tipo de meme, ¿no? Como así que esos son los ejercicios de estadística. Voy a hacer de cuenta que no los vi. Puede que de repente los ejercicios netamente el curso en sí de bioestadística sea un poco complejo, sea un poco tedioso, ¿no? Pero depende de cada uno de ustedes, depende de cada uno de nosotros, si vemos la investigación como parte de nuestra formación académica, como parte de nuestra producción científica más adelante, como futuros psicólogos, administrativos, enfermeros, médicos, ¿no? Ingenieros, como parte de nuestra docencia, los que se dedican a la docencia, ¿no? Y poder llevarlos y encaminarlo de una buena forma, ¿no? Espero que la ponencia haya sido de su agrado. Si tuvieran alguna pregunta, me lo hacen saber. Muchas gracias, doctora Fiorella, por acompañarnos hoy día. Y bueno, también no se pierdan, chicas, las próximas ponencias. Y bien como dijo la doctora, si hay alguna pregunta ahorita, podemos dar un breve tiempo, doctora, unos 3 minutos. Si alguien quiere preguntarle, alzar la mano o preguntar por el chat, tanto privado si gustan para todos, no hay ningún problema. A ver, esperemos un rato.
Bueno, por aquí nos dicen que está todo muy claro, más bien también agradecimiento hacia usted, doctora, por la ponencia. Y bueno, eh, creo que por ahora creo que esto todo está claro. También esto, Lina nos dice, todo muy bonita, la ponencia y bueno, un saludo a usted también, ¿no? Gracias, doctora, y gracias a todos los participantes por estar aquí presentes y por comentarnos en el chat también. Bueno, Gracias a la vemos, ustedes. sí, la vemos en otra ponencia más adelante. No se la pierdan, chicos. Y bueno, les paso el último pase final de lista. Y ya, agradecer a todos. Muchas gracias.